Hoy a la tarde, Victoria Villarruel, que es la candidata a vice de Javier Milei, encabeza un acto por las víctimas del ERP y montoneros, y organizaciones de izquierda y de los derechos humanos convocan a un repudio. Esto va a ser hoy a la tarde en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Villarruel, por supuesto, se hizo conocida a partir de crear una especie de cels, entre comillas, de los militares, ¿no? Sí. Hablando de las víctimas desde ese lugar, y poniendo el tema muy en el centro de la escena. Aún ahora, digamos, ella ya después fue elegida diputada, hay otras cuestiones de las que habla, pero este sigue siendo un tema de mucha reivindicación para ella. Es de familia de militares, su padre, bueno, ya falleció, pero en su momento no quiso jurar por la Constitución en la época de Alfonsín, eso le generó una detención y demás. Y el punto que se pone en discusión es, al menos de lo que ella dice, quizás fue virando un poco su discurso, pero que de alguna manera relativiza lo que fue la dictadura. Por decir, no voy a decir negacionista porque ella no lo niega, pero en esta búsqueda de la verdad completa, que está bien, se le quita el peso de lo que fue la dictadura, y ella, de hecho, ha llegado a decir que no existe el terrorismo de Estado, que es en todo caso un abuso. Puede, por supuesto, cada uno pensar lo que quiera respecto a ese proceso, y lo mismo también homenajear quizás a quien las víctimas. No podemos ser sommelier de víctimas. Tu víctima vale, mi víctima no. Eso está fuera de discusión. Para mí, cada uno puede pensar lo que quiera, pero como es probable que sea la vicepresidenta de la Nación, es interesante ver qué puede pasar en adelante con algo que durante el kirchnerismo se forzó mucho en términos de instalar un discurso, que es los 70s. Graciela Fernández Meijide, no necesita presentación, exmiembro de la CONADEP, para dar nada más que una referencia, está en línea. ¿Qué tal, Graciela? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola, Jessica y equipo. ¿Cómo hago? Si no, porque son un montón para saludar. No es necesario. Bueno, sí. Bueno, seguramente... Primero, lo que más me preocupa a mí hoy de Victoria Villarruel, para el caso eventual, y ojalá no ocurra, de que sea vicepresidente del país, que dijo que lo primero que va a hacer es quitar la ley que dice, y fue la época de Alfonsín, cuando se recuperó la democracia, que dictamina que las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas en conflictos internos, que están para custodiar nuestras fronteras. Bueno, esto te pinta desde qué lugar se está hablando. Yo creo que cuando nosotros hablábamos de dos conceptos que ya parecen viejos y antiguos, izquierda, derecha, ahora vemos aparecer una derecha neta. Apareció antes con Alzogaray, hace mucho. Alzogaray lo rodeó el peronismo, cosa que está haciendo ahora con Milei, le cuida los votos, etcétera. Y bueno, vamos a ver en qué termina ese movimiento político partidario. En cuanto al acto de hoy, honestamente nadie niega que las muertes son muertes, no importa de qué lugar, en qué lugar de la lucha ocurrieron. Jamás a mí me habrán oído decir que valía más la vida de un guerrillero que de un soldado. Nunca. Sin embargo, lo que sí se puede decir muy claramente es que en la Argentina nos hacemos cargo de los hechos que ocurrieron. Y acá ocurrió no solo la CONADEP, que fue una promesa de investigación de Alfonsín y que se hizo, pero que no juzgaba, sino que hubo un juicio. Y porque los militares no quisieron juzgarse, fue hecho por la Cámara Federal. Y fue un juicio que se hizo con el Código de Justicia Militar, por eso tenían que hacer cada tramo hasta la hora que fuese, y dictaminó que hubo terrorismo de Estado. ¿Por qué terrorismo de Estado? Nosotros, pues tengo unos minutos para poner contexto. Gracias, Jessica, y todos. La Argentina vivió desde el 30
para adelante, y en el año 30, como reacción a la aparición del radicalismo y con eso el voto universal, etcétera, una reacción muy conservadora, acompañada de una parte de intelectuales y además de la Iglesia Católica, muy conservadora en ese momento, fue a golpear a la puerta de los cuarteles, y desde entonces, cada tantos años, tuvimos 6 golpes que culminaron con el último, donde intervinieron no solo los militares, sino las 3 fuerzas, y que adoptó como sistema de persecución la perversión de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque producía terror en la sociedad, parálisis, se suponía, en los grupos guerrilleros, pero además garantizaba la impunidad según nuestra justicia. No hay cuerpo, no hay delito. Eso era la especulación del momento. ¿Cómo fracasó eso? Fracasó por la propia imposibilidad de gobernar que tenían clásicamente los gobernantes. El día que Galtieri invadió las Malvinas por necesidades políticas y económicas, para distraer y para alinear a la sociedad detrás, las entregó en 170 y pico de días, no me acuerdo cuánto, y ahí la gente reaccionó. De entonces acá, la sociedad argentina votó primero una propuesta de un hombre que había estado defendiendo los derechos humanos sin tener a nadie desaparecido ni preso, que era Alfonsín, y que estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos conmigo y con muchos otros que no tenían desaparecidos. Lo hacía por ética. Además, un hombre que vio para adelante. Esa fue una bisagra ese momento. Vio para adelante y vio que la sociedad argentina no iba a tolerar más golpes militares. No quería a los militares en el poder. Tanto es así, muchachos, que son 40 años de aquella época, se conmemora este año, y a pesar de haber tenido crisis muy fuertes, no hemos tenido nadie serio que dijera golpeemos a los cuarteles, que vuelvan los militares. Acá, sí, Graciela, te quería hacer un punto en base a lo que dice la propia Villarroel, que más allá del acto de hoy, el tema de discusión es, bueno, ¿qué va a plantear si asume la presidencia Milei y cuán consolidados tenemos algunos conceptos? ¿Por qué lo digo? Pues ella ya está diciendo hay que dar más presupuesto a defensa, hay que reformar leyes. Decía, por lo menos hace un par de años, que terrorismo de Estado no existe, sino en todo caso hubo abusos de militares. O sea, hay un cambio total de enfoque. Y quizás uno, en mi caso yo tengo 43, no viví la dictadura, pero, digamos, tuve una crianza con determinada mirada, que creo que era común a casi todos los que vivimos los 80s, los 90s, que era de rechazo, de valorar mucho la democracia. Entonces uno cree que eso ya está tema saldado. Ahora, cuando hay estudios internacionales que plantean, por ejemplo, que en la región dejó de tener tanto valor la democracia, los valores que traen en sí todos los conceptos vinculados a la democracia. Cuando uno ve que hay chicos que no tienen ni idea y ni les interesan los 70s y que quizás no tengan ese valor tan inculcado, mi pregunta es, ¿para vos se viene se puede venir un nuevo revisionismo? ¿Y cómo lo ves si eso se da? Mira, puede ser temporalmente, pero yo miro, por ejemplo, todo lo que pasó, para tomar distancia, ¿no? En España con el partido Vox, que era como un Le Pen de Francia. Al final terminó vencido por las estructuras tradicionales. Esto yo creo que puede ser una reacción de hartazgo. No voy a decir nada nuevo en esto, porque ustedes lo han tratado por todos lados.
la aparición de este cisne negro, como se llaman, a los candidatos que sorprenden, aparece en una sociedad que estaba enojada con la política porque no le cuidaba lo que le había prometido, no le cumplía lo que le había prometido. Si uno mira qué pasó en estos 4 años de este gobierno que está, bueno, que se elegirá ahora pronto quién lo reemplaza, vemos que más allá de la pandemia, que fue un hecho que le ocurrió a todos los países, más allá de eso, fue inoperante, absolutamente inoperante para crear más producción, más trabajo y lidiar con la inflación que nos acosa todos los días. Eso enoja y atraviesa, me parece a mí, sectores sociales. Y hay una edad en que vos dijiste muy bien que tenés 43 y bueno, no pasaste por esto, pero hubo una transmisión en que hay muchos jóvenes que han nacido, obviamente, con los derechos ya adquiridos, peleados por otros. Ninguno de estos jóvenes, muy jóvenes, centennial o millennial, como le llaman, peleó por el divorcio, ni por la patria potestad para la mujer, ni para la legalización del aborto. Ninguno de ellos pelearon por esas cuestiones. Y necesitan algo al que enfrentarse. Entonces se ven representados por un hombre que con una motosierra o un hacha o no sé qué rompe todo lo existente, pero no te dice con qué lo reemplaza. Graciela. Y si te dice con qué lo reemplaza, te lo cambia el otro día. Claro. Cuando le llaman la atención. Dale, sí. Sí, Gonzalo Sánchez te saluda, Graciela, ¿cómo estás? Bien. Bien, a mí, yo no voy a negar que a mí me inquieta mucho Villarroel y me inquieta mucho Milei y me inquietan mucho las barbaridades que siento que dicen. Pero también tengo que, te quiero preguntar esto, yo por lo que veo y por lo que vamos recogiendo y por la historia en sí, Villarroel viene con esta causa de revisar los crímenes de la guerrilla desde hace por lo menos 20 años. Y es real que hay como una especie de deuda de la sociedad argentina o de la política con las víctimas, con los familiares de víctimas de la guerrilla. Entonces... No, porque, oíme... A ver, dale. Bueno, dale, termina. No, te lo planteo porque en realidad lo que quiero es que vos me ayudes a reflexionar a mí, porque verdaderamente yo necesito... Te ayudo a recordar que cuando Alfonsín firmó el decreto 157 que dictaba que las Fuerzas Armadas tenían que juzgarse por el Tribunal Natural, que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y después te voy a decir por qué no cumplieron. Al mismo tiempo estaba otro artículo, 158, que ordenaba el enjuiciamiento de los principales directivos de la guerrilla. Firmenich estuvo 7 años preso. Todo el mundo se lo olvida. ¿Quién los indultó? A todos, por un lado y por el otro. A condenados y procesados. Menem. ¿Y no falta reparación para los familiares? Tal vez faltaría. Eso es una discusión que se puede dar, hay que probarlo y punto. Es más, porque ahí yo creo que detrás incluso libros escritos desde hace rato, ¿no? Seferino Reato es uno que hace rato que habla de eso. Que habla de eso. Yo creo que detrás de esto también viene la discusión de no son 30.000. Bueno, pero es que yo nunca jamás voy a decir fueron 8.724. Nunca. Lo que voy a decir es cierto, no eran 30.000, pero sí están en la Secretaría de Derechos Humanos, es quien heredó todo lo de la CONADEP, se formó esa secretaría. Abran ustedes sus laptops, pongan justicia y pongan lista de desaparecidos. Apenas pasan los 7.000. Fíjense, eso es oficial, no es chiste.
Y si quieren ir a una hemeroteca, vayan y vean el artículo que hizo publicar Albano Arguindegui en el año 80, todavía dictadura, de varias páginas en el diario La Nación, con la lista completa de las víctimas de la subversión. Yo lo chequeé, hice tarjeta nombre por nombre y son 700 y pico. Doloroso y tal vez injusto, pero son 700 y pico. Y no voy a entrar jamás en una lucha por cifras, por cantidad de víctimas, cuando lo que se juega en un país siempre es la calidad de la democracia. Eso es lo que nos tiene que importar ya. A esas víctimas cada uno los honrará como quiera, como pueda. Cada uno tiene en su corazón lo que siente y es legítimo y nadie se lo puede discutir. Pero yo no le voy a discutir al Albano Arguindegui, que debe estar remuerto, a lo mejor no, porque yo tengo 92 años y estoy vivita y coleando, pero tal vez, pero yo a Villarruel eso no se lo voy a discutir nunca, porque no tiene sentido. Ahora, ella está sentando una posición y está mostrando en una línea lo que piensan hacer eventualmente si llegan a ser elegidos. La sociedad decidirá. Sí. ¿Por qué una y otra vez volvemos a los 70? Una vez la Nata, yo me acuerdo que estábamos en el Canal 26. Sí. Ahora sí, año 2008, 2009, yo estaba atrás de cámara y la Nata estaba hablando. Y en un momento dijo... 2009, pleno kirchnerismo, sí, 2008, fuerte. Con kirchnerismo con apoyo social. Me tienen harto con la dictadura. En ese momento había que decir, me tienen harto sí. con la dictadura. Pero bueno, porque era digamos la versión kirchnerista de los 70s. Lo tenemos cada vez más lejos en el tiempo, a los 70. Yo no los viví. Acá en la mesa... Perdóname, sí, sí, claro. fue tapa de noticias el textual de la Nata, dejen de robar con los 70. Sí. Esa fue Sí. la tapa de noticias. Sí. Ninguno, digamos, vivió... Sí, nosotros en esta mesa nosotros no lo vivimos. O sea, ya a nosotros nos queda lejos... sacando casos que tengan historias personales. Bueno, claro. En mi caso, que vivía en un pueblo donde parecía una burbuja total, no tengo ni siquiera una historia que diga el amigo de mi madre, tal. No. Claro, entonces, claro, entiendo. Ahora en el tiempo mucho más lejos, pero vuelve a estar. Otra vez vuelve a estar en la agenda, puesto vuelve como a estar algo mandante, además, simbólico, mandante. como algo Es simbólico. Porque fue muy pesado, nos atravesó mucho. Fíjate vos, que cuando ganó Alfonsín, el candidato peronista, que era el otro que podía ganar, aunque se había presentado Oscar Alente por el Partido Intransigente, pero no tenía las chances, no solo hizo público que era legal la autoamnistía que se habían otorgado los militares antes de retirarse, sino que él no iba a promover ninguna justicia, que la amnistía y allá vamos. Bueno, eso quería cerrar ese pasado. Pero es un pasado que implica muchísimas cosas, incluso con qué se creía en América Latina en ese momento. Pensá que hasta en Estados Unidos existió en esa época, y hay que volver a ver en Netflix el juicio de los 7 de Chicago. Sí. Es una excelente película, muy inteligente encima y cómica, pero te habla de un hecho real. Llegaron algunos, no esos precisamente, pero algunos a tomar las armas. Los Weatherham, los hombres del tiempo, los que toman, los que dicen la temperatura del tiempo, fueron aniquilados y asimilados al sistema y se acabó en muy poco tiempo. Pero pensá que hoy todavía en España
Hay quienes están buscando desaparecidos de la época de Franco. Graciela, Son historias que cruzan a los países. Toda la historia de Armenia. Hoy los armenios siguen peleando por aquel éxodo que fue lo que se cuenta como primer genocidio. Sí, pero ninguno de esos países los vemos, perdón, te interrumpo, soy Cecilia Bufflet, Dale. o Alemania, o Chile, y no los ves detenidos en el tiempo en esa discusión, llevando esa discusión, llevando esos temas adelante, pero no los detienen en el tiempo. Argentina queda muchas veces bloqueada por esa discusión. ¿Por qué nos los detiene? Y No sé. citaste bien Uruguay Claro. y Chile. ¿Por qué nos los detiene? Porque son países donde la política está dando respuestas que necesita la gente. Poco a poco, vos tenés en Uruguay, por ejemplo, que da envidia, que cuando un presidente como Lacalle Pou, que es de derecha, una derecha democrática, se reúne con todos los presidentes anteriores de Sanguinetti en adelante, incluido Mujica, cuando tiene que tomar una decisión muy importante o cuando tiene que hacer un festejo importante de una fecha propia. Y les respeta porque fueron presidentes. Es decir, hay una regularidad. Cuando nosotros hicimos el papelón de prohibir las pasteras y cerrar el paso por Gualeguaychú, etcétera, ellos recibieron las pasteras, empezaron a producir, sus gobiernos construyen fuentes de trabajo, impulsan y estudian el tema de la educación, saben que la educación y la técnica es lo que ha hecho crecer a los países en todo el mundo, lo tienen en cuenta, lo toman en cuenta, al punto que Lacalle Pou nos dice al gobierno argentino: miren, ustedes hagan lo que quieran. Si quieren quedarse con el Mercosur y nada más, y que no pase nada, lo siento mucho, yo me voy a hacer negocios con otros países de afuera. Graciela, Sí. Hemos fracasado. Funciona el resto, sí, claro. claramente. Rolando ¿Cómo? Barbano te saluda. ¿Cómo estás, Graciela? Bien. Graciela, yo lo que te quería preguntar, volviendo un poco al punto de partida de toda esta conversación, que es Victoria Sí. Villarruel y este Sí. acto que va a encabezar por las víctimas del Sí. ERP y de Montoneros. Si vos te proyectaras a una presidencia eventual de Milei, con Villarruel de vicepresidenta y con esta línea de pensamiento, en lo concreto, ¿qué te parece que podría ocurrir? O sea, ¿qué se podría cambiar de lo que ya se hizo hasta ahora? ¿Vos imaginás que se podría bajar una línea para que se declaren de lesa humanidad algunos atentados cometidos por Montoneros y que se los juzgue finalmente? No, ¿Pensás en yo alguna no amnistía? ¿Pensás en alguna No, liberación no de pienso militares nada, que están no presos? Pensando en lo pienso concreto, ¿en nada qué de podría eso. pasar? No pienso en nada de eso, en serio. Mantendría lo que ya ocurrió. Ya ocurrió esto. Fue la justicia argentina. Hablen, por favor, con Gil Laveda Sí. y que les explique lo que fue el dictamen de la justicia federal. Es lo que pasó y ya está. Yo no modificaría nada. No, porque vos, nada digo, de ¿qué podría eso- hacer Villarruel? Te pregunto, porque, por ejemplo, hablábamos recién de la causa por el atentado contra el comedor de Policía Federal en la superintendencia Sí. que ocurrió Que en cometió los 70. Salgado. Así es. Sí. Y esa causa está en plena discusión. De hecho, Servini de Cubría la cerró por haber prescripto, la Cámara le ordenó que lo revisara. Servini de Cubría en los últimos días volvió a insistir con que está prescripta, pero podría haber un fallo que dijera: no, esto es lesa humanidad o es un acto de terrorismo y hay que juzgarlo, y que todo eso volviera Ese fue un acto de terrorismo. Ujú. Montoneros utilizaba, tenían dos formas diferentes de lucha. ERP imaginaba el foco,
el foco por eso fue a Tucumán. Totalmente creídos en que la gente se le iba a plegar. La gente tenía miedo y los denunciaba. Y en el caso de Montoneros, que eligió la lucha urbana, usaba los actos terroristas. Ese fue uno, y al pobre Salgado, después de torturarlo brutalmente, lo tiraron a la calle sin los ojos, para que lo recogieran y su familia viera y sus compañeros vieran cuáles eran las consecuencias. ¿Por qué fue terrorismo de Estado, muchachos? Porque teniendo todo el poder, no ejercitaron la justicia. Así fuera con fusilamiento, con la pena más alta que quisieran poner. No, ninguno de los desaparecidos, Pablo, mi hijo, jamás pudo defenderse, nadie lo defendió, nadie lo juzgó. Nos quedamos sin ciudadanía, nuestra familia y él. ¿Comprenden? Sí, sí. Hoy, Graciela, escuché una entrevista que le hizo Tenenbaum a Larraburre hijo, y va a participar hoy de esta actividad. Y él comentó que había compartido algunos paneles con vos, que dio a entender como que había cierto diálogo, pero te pregunto, ¿por qué entre todas las víctimas, digamos, no se intentó cerrar alguna herida o quedaron ya marcadamente en un lado y en otro? ¿Cómo fue tu experiencia? Y si es cierto que vos tuviste Yo lo conocí a Larraburre, estuve con él. Perdóname, déjame que haga una aclaración. Militar secuestrado en el 74, esto era el gobierno de Isabel Perón. Finalmente lo terminaron matando para ubicar en tiempo y en espacio. Yo hablo del hijo de Larraburre, sí. Sí, por ese hecho, y por el ataque azul y por la muerte de Rucci, fue que Perón utilizó por primera vez la palabra aniquilar. Él, personalmente, dijo: a estos los vamos a matar uno por uno. Así actuó Perón en su gobierno, en el corto tiempo que fue gobierno, con respecto a las organizaciones armadas. Y en el caso de Larraburre, tiene todo el derecho de denunciar la muerte de su padre. Yo tengo la mayor de las simpatías por él, porque lo conocí, es una excelente persona. Es más, en un momento, a lo mejor ahora no, hasta dudaba de quién lo había matado, no intencionalmente, sino en un momento el grupo que lo tenía escapaba y quienes los perseguían tiraron. Él no está seguro de quién los mató, si el grupo en fuga para que no lo estorbaran o quienes tiraban y que los perseguían. En ese momento él me dijo eso. Hoy a lo mejor ya lo averiguó. Está bien, pero un acercamiento entre víctimas no hubo, ni crees que sea posible es que lo intentaron de varias maneras, la propia iglesia, ¿te acordás? La reconciliación, todo eso. Yo te digo honestamente, el tema del terrorismo desde el Estado, cuando el Estado destruye las instituciones que te constituyen en ciudadano, es muy difícil con esa gente hacer una ligazón. En cambio, fíjate vos, que cuando Menem asumió y le hicieron un levantamiento, unos militares que eran, un militar que era muy de derecha y muy conocido, mandó tirar, y tiraron. Yo creo que él fue el que terminó con el poder del ejército. Inmediatamente después dio los indultos y le ordenó a su jefe de ejército, que era Martín Balsa, que aboliera
la obediencia debida al interior de las Fuerzas Armadas. Y Martín Balsa lo hizo. Condenó en la práctica a cualquiera que se guarneciera con el argumento de fueron órdenes y yo obedecí órdenes, que es lo que es obediencia debida, lo liquidó esa regla adentro de las Fuerzas Armadas. Menem fue muy astuto. Sí, me quedé pensando porque efectivamente, como vos decís, fue eficiente para quitarles poder a las Fuerzas Armadas, Menem, con quita de presupuesto y demás. Y ahora veía, creo que publicó el diario Clarín el fin de semana un informe, una medición en la que planteaba que hoy las Fuerzas Armadas tienen imagen positiva muy alta, sobre todo en comparación con otras con otros rubros, incluido la política. O sea, tiene mucha mejor imagen las Fuerzas Armadas. Y en este contexto también se plantea, insisto, en Villarroel, un aumento del presupuesto. Triplicar, dice. Sí, está hablando de alrededor del 6%. Uno también separa la discusión porque ocurrió la dictadura, no tiene nada que ver una cosa y otra. Claro. Pero, pero Jessica, en tu mirada, además, ¿cómo ves eso? Yo te digo, Jessica, hoy pensar en qué cosa haría Milei y Villarroel desde el lugar que van a ocupar si ganaran, ojalá que no, lo digo con todas las letras, no va a tener nada que ver con lo que dicen hoy, porque hay una realidad. No van a tener suficientes diputados, por mucho que saquen. No van a tener suficientes senadores. Y no podés vivir de referéndum en referéndum. Además, los referéndum tienen que ser discutidos también en los cuerpos legales. No podés vivir gobernando con DNU. Graciela. Decreto de necesidad y urgencia. Porque además también después tiene que ser referendados. Y existen otras fuerzas. Claro. Él va a cumplir, si quiere en serio ser presidente, con el teorema de Baglini. Se va a ir acercando, se va a ir moderando. Se va a ir moderando porque... Claro. Graciela. Ayer yo ya la escuché a Patricia Bullrich en un reportaje que le hicieron, ya respondiendo a estas cosas. Y ya diciendo qué es lo que hay que hacer para crecer, no para defendernos de Milei. Para crecer el país. No podés pensar en cómo crecemos y cómo ayudamos cada uno desde el lugar que puede para que el país tenga mejor educación, porque se necesita para trabajar. Ninguno de ustedes estaría ahí si no hubiera cumplido su secundaria completa, por lo menos. Sí, claro. ¿O no? Les quiero sumar, acá me está escribiendo Seferino Reato, que nos está escuchando muy atentamente, y me parece que da como una tecla así como general y puntual, concreta, que dice, estoy escuchando a Graciela, dice, y un elemento muy importante para explicar esta grieta, que no se puede soslayar, es el uso político de los 70 y los derechos humanos que hizo el kirchnerismo, que han hecho un uso tan exagerado y extremo que eso impide de alguna manera, me dice Seferino, estoy chateando con él mientras hablamos, dice que impide hacer una comprensión global, porque durante... Así es. Digo, ahí un poco el kirchnerismo tuvo una especie de triunfo cultural, porque... Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando... Ustedes se acuerdan cuando fue elegido Kirchner. En el momento en que Duhalde termina de cerrar todo lo que había heredado de la alianza y decide llamar a una elección y hace como una especie de paso, sin decir paso, con el peronismo. Pone 3 candidatos peronistas y había un candidato que no lo era, que era López Murphy. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, el que saca menos de los votos, el que sacó
menor cantidad fue Kirchner, porque no lo conocía nadie. Porque además somos tan centralistas y ombliguistas en la ciudad de Buenos Aires que los gobernadores del interior, a menos que sean los de Santa Fe, así, Entre Ríos, ni los conocemos. No lo conocía nadie. Menem se dio cuenta de que si iban a una segunda vuelta, se iban a unir todos contra él. Y renunció. Por eso quedó Kirchner. Cuando Kirchner se instaló acá, habiendo tenido a su mujer en lugares nacionales, porque ella fue diputada nacional y fue senadora nacional, trabajó junto conmigo en ambos casos, no junto trabajo, sino en la misma época, dijo, acá hay que buscar un tema que me haga conocer mucho en el progresismo de esta ciudad, porque esta ciudad es la gran vidriera. Y es cierto que es así. ¿Y quién lo aconsejó? Berbisky. Y Berbisky le dijo, toma el tema de derechos humanos. Y ahí no se le ocurrió cosa mejor que meterse a bajar el cuadro de Videla, como si eso borrara lo que Videla había hecho. Sí, y el acercamiento con madres, con abuelas, etcétera. Exactamente, a partir de ese financiamiento, sí. Y el financiamiento. Sí, porque claro. en democracia los organismos de derechos humanos ya no recibían dinero del Consejo Mundial de Iglesias ni de algunas organizaciones holandesas que derivaban su ayuda a otros movimientos que peleaban con dictaduras. Sí, fue así. Y terminó Cristina forzando la máquina, porque creo que Néstor no lo hubiera hecho, era más piola en ese sentido, y hablando de la sociedad diezmada. Sí. ¿No? Y en realidad la sociedad argentina no fue una sociedad diezmada por la persecución que se hizo a las organizaciones guerrilleras y lo que pudiera haber de contactos. Porque no todos los jóvenes tomaron las armas, ni muchísimo menos. Fíjense ustedes cuántos jóvenes se reafiliaron en el caso de los que eran de partidos que ya siguieron existiendo y se afiliaron para poder votar en el 82. Y fue impresionante. Sí. Es decir, la mayoría optó por no tomar las armas. No fue una generación entera diezmada, ni muchísimo menos. Pero sí existió una realidad que fue una dictadura que eliminó todos los derechos, muy parecido a lo que ahora está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Sí. Graciela, siempre es un placer escucharte y más reflexionar sobre este tema que seguramente va a estar, parece lejos, ¿no? De esas cosas que parecen, el pasado, otra vez esto, pero la verdad es que la verdad es que están cerca y son importantes. Muchas gracias, Graciela, por la comunicación. Yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido dar mi opinión y poner en claro mi posición. Les agradezco muchísimo. Abrazo grande.